Que Dios les dé cada vez más gracia y paz a medida que crecen en el conocimiento de Dios y de Jesús nuestro Señor. Estamos con el tema La verdadera naturaleza de Dios. Soy Mayra Mora para servirles. Seguimos con el tema tratando de comparar el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. El Dios que nos presenta el Antiguo Testamento, que es el mismo del Nuevo Testamento, pero bajo otro pacto. Seguimos estudiando, entonces vamos a 2 Reyes 1 del 11 al 12. Dice, así que el rey envió a otro oficial con otros 50 soldados en busca de Elías, hombre de Dios. Le dijo, el rey le ordena que baje inmediatamente. Si soy hombre de Dios, repuso Elías, que caiga fuego del cielo y te consuma junto con tus 50 soldados. Una vez más, fuego de Dios cayó del cielo y consumió al oficial y a sus soldados. Esta fue la segunda vez. El rey tuvo que enviar a otro tercero, a otra persona, y pues, lo convenció de que no lo tratara igual a los demás. Pero vean, fuego del cielo y los consumió. ¿Ok? Ahora vemos Lucas 9, 51 al 54. Como se acercaba el tiempo de que fuera llevado al cielo, Jesús se hizo el firme propósito de ir a Jerusalén. Envió por delante mensajeros que entraron en un pueblo samaritano para prepararle alojamiento, pero allí la gente no quiso recibirlo porque se dirigía a Jerusalén. Cuando los discípulos Jacobo y Juan vieron esto, le preguntaron, Señor, ¿quieres que hagamos caer fuego del cielo para que los destruya? Y estaban aludiendo a ese pasaje de 2 Reyes, ¿verdad? Y es que ellos, en Jerusalén era el centro de adoración y todos estaban obligados a adorar ahí donde estaba el arca del pacto. Así es que era más importante eso. Pero creyeron que como ellos estaban en lo correcto, podían mandar a caer fuego del cielo para que los destruyera, pero Jesús no los dejó, por supuesto. Entonces, vemos aquí, si Jesús es en realidad una foto de Dios Padre, que la verdadera naturaleza de Dios no es de juicio, porque 1 Juan 4:8 dice que Dios es amor, y si es amor, opera en amor. No es que tiene amor, es que Él esencialmente es todo amor. Entonces, vemos en el Nuevo Testamento el entendimiento completo de Dios. Porque en Juan 14:9 le dice Felipe, muéstranos al Padre. Y Jesús le contesta, pero Felipe, tanto tiempo llevo ya entre ustedes y todavía no me conoces. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo puedes decirme muéstranos al Padre? O sea, qué lógico, ¿verdad? Qué lógico que me preguntes si somos igual, somos lo mismo. Pero es que realmente tenemos que entender que cuando vemos a Cristo, vemos al Padre. Jesús es la palabra del Dios vivo. Son una misma cosa. Entonces, ¿por qué Jesús tan bueno? Puede decir alguien. Y eso no es lo que parece en el Antiguo Testamento. Bueno, la manera de conocer a Dios realmente es a través de Jesús. Y no es a través del Antiguo Testamento. Nosotros no entendemos la profundidad del amor de Dios, su misericordia y compasión. Y si tenemos una impresión errónea, nos alejamos de Él en vez de acercarnos. La mayoría de los cristianos tienen a Dios para el rato de oración y para la iglesia, pero no para andar con Él todo el día y a toda hora. Por eso es que la gente tiene su rato de oración, es el tiempo que le dan a Dios. Y el resto del día, chao, chao. Pero en realidad, lo que Dios siempre ha querido es que dependamos completamente de Él. Totalmente de Él. Pero bueno, vemos otra representación de Dios cuando nos habla el escritor de Hebreos. En Hebreos 1,
1 al 3 dice: Dios, que muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados en otras épocas por medio de los profetas, en estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo. A éste lo designó heredero de todo, y por medio de él hizo el universo. El Hijo es el resplandor de la gloria de Dios, la fiel imagen de lo que Él es, y el que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Él es la fiel, exacta imagen y representación de Dios. Vamos a ver cómo la misericordia y el perdón de Dios que nos ofrece Cristo también estuvo disponible para la humanidad en el Antiguo Testamento, que eso como que lo hemos obviado. Pero la respuesta del hombre hacia la bondad de Dios en el Antiguo Testamento forzó a Dios a tratar con la humanidad más duramente de lo que Él lo había hecho anteriormente cuando no había ley. Dios no ha cambiado. Lo que cambió fue su actitud y su trato con el hombre. Y voy a repetir esto. La respuesta del hombre hacia la bondad de Dios en el Antiguo Testamento forzó a Dios a tratar con la humanidad más duramente de lo que Él lo había hecho anteriormente. Porque Él antes de la ley simplemente no les condenaba el pecado. Y si no, vean varias tortas que se jaló Abraham, si me permiten la palabra. Realmente Abraham empezó yéndose con la familia cuando él estaba advertido de no ir con nadie. Eso fue lo primero malo que hizo, y después hizo otras cosas mal. Pero Dios no le estaba diciendo, condenando a Abraham por nada. Y después esto lo podemos ver con más detalle. En realidad, Dios trató a la humanidad después de la ley diferente de lo que Él lo había hecho anteriormente con el hombre. Pero Dios no ha cambiado. Dios no cambia. Lo que cambió fue su actitud, su trato con el hombre. Pero el Dios de amor fue desde el principio, siguió antes de la ley, después de la ley, y después de que también fue quitada la ley al cumplirla Cristo. Dios es un Dios de amor. Entonces vamos a ver la gracia de Dios en el Antiguo Testamento. Porque muchas personas creen que la gracia de Dios empieza en Cristo. Pero así como dice la gracia y la verdad vino con Cristo, bueno, vinieron con Cristo, pero no era que no existían antes, era que estaban antes, pero también las trajo Cristo, que estaban en el Antiguo Testamento, pero tal vez no las habíamos visto. Pero la gracia de Dios en el Antiguo Testamento está. Bueno, Romanos 5, 13 y 14 dice que antes de promulgarse la ley ya existía el pecado en el mundo, ¿verdad? El pecado fue antes de la ley. Es cierto que el pecado no se toma en cuenta cuando no hay ley. Sin embargo, desde Adán hasta Moisés, la muerte reinó. ¿Ok? No, dice que el pecado no se toma en cuenta cuando no hay ley. Eso es gracia. Eso es gracia. No había ley. Estaban en época de gracia antes de la ley. Y la ley se refiere a la ley de Moisés, ¿verdad? Dios no llevaba las cuentas del pecado de la gente, sino a partir de Moisés. Sin embargo, también lo de la ley hay que verlo de una manera de que la ley es buena, porque hizo que su pueblo, el pueblo de Dios, a quien fue dada la ley, moralmente se limpiara, porque necesitaba un pueblo santo, pero no porque ellos fueron muy buena gente, muy obedientes, qué gente que es de admirar, qué fuerza de voluntad. No. Si fuera que cualquier hombre podía cumplir la ley, Dios nunca hubiera dejado sacrificios para cubrir el pecado. No se hubieran necesitado. Dios nada más pone el estándar en la ley, y si usted no la cumple, venga,
vamos a matar a un corderito y entonces se cubre su pecado. Entonces ellos aprendieron a depender de la sangre del cordero para poder seguir adelante cada año. En realidad Dios tuvo misericordia del hombre. Lo trató con perdón en vez de ira y juicio, desde Adán hasta Moisés. A pesar de que Adán y Eva tuvieron que salir de la presencia de Dios, porque la santidad de Dios no se podía juntar con el pecado. Pero, contrario a lo que muchos dicen, Adán y Eva seguían teniendo relación con Dios. El mismo Caín habló con Dios, Adán hablaba con Dios, pero ya no en aquella armonía y relación que había en el Edén. Sin embargo, Dios, fuera del Edén, trataba al hombre con misericordia y perdón en vez de juicio. Y dice aquí Génesis 3, 22, 23, dijo: el ser humano ha llegado a ser como uno de nosotros, dijo Dios, pues tiene conocimiento del bien y del mal. No vaya a ser que extienda su mano y también toque el fruto del árbol de la vida y lo coma y viva para siempre. Entonces Dios, el Señor, expulsó al ser humano del jardín del Edén para que trabajara la tierra de la cual había sido hecho. Vean esta parte, la gente dice que Dios los castigó, entonces los sacó del Edén. No los castigó, no fue por un castigo, no fue para hacerles daño. Les quitó el lugar tan precioso para castigarlos. Dios no los castigó, estaba pensando en ellos y estaba amándolos, porque dice que si ellos en pecado, Adán y Eva extendían su mano y tomaban del fruto del árbol de la vida, lo iban a comer y vivir para siempre. Recuerden, para los que no saben, que no han leído la Biblia, había 2 árboles en el huerto. Uno, el de conocimiento del bien y del mal, y el otro era el árbol de la vida. ¿Por qué no comieron del árbol de la vida primero? No comieron. No sabemos. Pero si ellos ya habiendo pecado comían del árbol de la vida, iban a permanecer así para siempre. Entonces Dios, por su amor tan grande con el hombre, lo saca del Edén para que trabaje la tierra fuera del Edén. Entonces vemos que Dios amaba al hombre y siempre desde su creación lo amó y pensó en él. Así es que aprendamos a ver el Antiguo Testamento con el filtro del amor de Dios. Y seguimos la próxima vez. Bendiciones.